Muy bien. Hemos estado viendo lo que son los atributos del amor, pero no porque estamos viendo exactamente los atributos del amor, sino porque estamos viendo los atributos morales de Dios, ¿sí? Solamente para recordarlo. Estamos viendo los atributos morales de Dios, estamos enfocándonos lo que es el tema del amor. Uno de los atributos morales de Dios es que Dios es amor, y con base a 1 Corintios capítulo 13 estamos desmenuzando todo lo que es el amor. Algo que ahora nos dice 1 Corintios capítulo 13, ahora, a ver, versículo 13, versículo 4, creo que ya lo terminamos, si no empezamos con el versículo 5, dice así, digo para no errar, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 era el que precisamente terminamos la semana pasada. Y ahora comenzamos con 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, que es que el amor, y como dice ahí en nuestras hojitas, no es ofensivo. El amor no es ofensivo. El verdadero amor de Dios no es ofensivo. Bueno, pues vamos ahí a nuestras hojitas que se les acaba de repartir, y ahí como título dice nuevamente, el amor no es ofensivo. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente el primer párrafo. En sexto lugar, el amor no es ofensivo. Esta afirmación proviene de una sola palabra griega que es asgemoneo, y ahí tiene la palabra en griego dice, la cual se puede traducir como comportarse con rudeza o ser grosero. ¿Sí? Entonces, ya más o menos nos empezamos a figurar de qué nos va a hablar la clase. ¿Sí? Ahora, es importante, eh, por eso yo quise tomar lo que son los atributos morales de Dios, bueno, ir conociendo a Dios, porque precisamente Dios nos dice o nos pide o exige de nosotros que nosotros nos parezcamos cada día más a Él, ¿sí? Que Él, como es, nosotros copiemos como Él. Ahora, es cierto que a lo mejor podemos tener muchos años en el Evangelio, es cierto que podemos sabernos la Biblia de aquí a allá, es cierto que nos podemos saber muchos versículos, sabernos todas las doctrinas de aquí para allá, sabernos lo que es la salvación. Somos muy evangelistas, ¿no? Por decirlo de una forma, lo que es la seguridad de la salvación, lo que es el pecado, lo que es el hombre, lo que es cada una de las doctrinas, las cosas futuras, no las podemos saber. Pero donde muchas veces fallamos es cuando nosotros salimos un domingo después del culto, llega el lunes, llega el martes, llega el miércoles. Y pareciera ser que todas esas doctrinas que no sabemos de Dios y que no las sabemos de pie a pa, y que cuando nos preguntan un versículo referente a qué, rápido lo contestamos, ¿no? Pero fallamos en qué? Muchas veces en nuestra vida diaria. ¿A qué me refiero? A veces, y como dice aquí, el amor no es ofensivo. Y más adelante vamos a ver un texto más en específico a eso. Muchas veces podemos sentirnos muy orgullosos de lo que sabemos bíblicamente. Leemos nuestra Biblia, oramos, ¿no? Y tristemente a veces pareciera ser que lo hacemos más de una forma religiosa que realmente porque sintamos lo queramos hacer. Pero en nuestra vida, inclusive en nuestro hablar, de yo con mi esposa, de mi esposa para conmigo, de yo para con mis hijos, de mis hijos para con mí, de mis compañeros de trabajo, muchas veces eso es lo que estamos fallando, ¿sí? Y a veces por esas pequeñas actitudes o malas actitudes que tenemos en nuestra vida diaria, a veces la gente no cree que somos cristianos, ¿sí? No cree que nosotros tenemos esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, ¿no? Nuestra forma de cómo nos expresamos no es la adecuada. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, una cosa son toda la teología bíblica que nosotros nos podamos saber. Una cosa es todo lo que nosotros podamos saber de la Biblia, todos los textos bíblicos, pero otra cosa es lo que nosotros día con día vivimos
que es lo más importante. ¿Sí? Ahora, recordemos que en el caso de lo que es el amor no es ofensivo, pues lógicamente así como lo vimos que el amor no es fanfarrón, el amor no es orgulloso, llegamos a este tercer punto, que el amor no es ofensivo, pues no está en la ley, no lo vamos a encontrar en Levítico, no lo vamos a encontrar en otras partes de la Biblia, pero es parte del reflejo o del no reflejo de cuando una persona dice que ama, ¿no? O sea, no podría existir lo que es, como dirían, un amor apache, ¿no? O sea, yo te amo y todo, pero te trato, te pego, te humillo, te rebajo y todo. Eso no es un verdadero amor, ¿sí me explico? O esos dichos que a veces dicen, es que pégame por lo menos para saber que me amas. Tampoco se hace ese tipo de cosas, ¿sí me explico? Entonces, es importante que nosotros podamos saber diferenciar ese tipo de cosas. ¿Sí? Porque, ok, es cierto, sabemos, ya soy salvo, y entiendo la seguridad de la salvación, y entiendo lo que es el pecado, y entiendo lo que es inclusive hasta el tema de los ángeles, ¿no? Etcétera, y cada una de las, que todas estas que he mencionado, primeramente Dios con el tiempo las vamos a ir abordando aquí en la escuela dominical, pero aún así lo más importante es, otra vez repito, estas actitudes que muchas veces tenemos y que como hijos de Dios no las debemos de tener. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, no. Bueno, siguiente párrafo. Dice lo siguiente: una persona ofensiva suele mostrar una serie de características en su comportamiento, comunicación y actitud hacia los demás. Estas características pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden ser conscientes o inconscientes, y era lo que decíamos hace rato. A veces yo podría ser, como vimos la semana pasada, muy orgulloso, pero a lo mejor no me doy cuenta de que soy orgulloso hasta que veo en la Biblia de que, caray, pues a Dios no le agrada que uno sea orgulloso, entonces es algo que yo tengo que cambiar. Caray, pues dice la Biblia que el amor no es fanfarrón y yo a veces me gozo en ser un fanfarrón, ¿verdad? Entonces es algo que también yo tengo que cambiar. ¿Sí? Entonces, son actitudes que tenemos que cambiar. Bueno, hemos puesto aquí en la hojita que se los proporcionó algunos puntos que los que son expertos en el tema del comportamiento humano, de ahí hemos nosotros tomado estos puntos, y esto porque se me hizo muy interesante, porque cuando en la Biblia menciona esto, pues dice, pues el amor no es ofensivo. A veces nosotros como que decimos, bueno, así, bueno, es no ofensivo y ya, pero ¿de qué forma? A veces ya no vamos más allá, ¿sí? Ya no vamos, ya no nos metemos más en el tema, simplemente lo leemos y ya. Bueno, pues yo quise que pudiéramos nosotros ver más a fondo en lo que una persona o inclusive nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aún así podemos nosotros ser ofensivos hacia otras personas. Si vamos bien, entonces por eso me es importante ver lo que, bueno, en este caso los expertos del comportamiento humano nos dicen en cuanto a una persona que pudiese ser ofensiva, de qué forma lo puede expresar. Así como lo hemos visto, ya como podemos ver estos puntos, vamos a ver algunos textos y ya podemos decir, sí, es ofensivo por esto, fue ofensivo por aquello, ¿sí me explico? O inclusive, como lo hemos visto en las clases pasadas, tanto los fanfarrones como los orgullosos podemos decir, mira, mi vecino, mira, esta es así, así, pero no para cuestionarlos, no para criticarlos, sino inclusive para autoanalizarnos nosotros mismos y poder ver en las cosas que nosotros estamos fallando también. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. Bien. Características más comunes de una persona ofensiva. Y el primer punto que ponemos ahí es falta de empatía. Una persona se puede comportar ofensiva hacia otra persona porque puede tener una falta de empatía. ¿Qué quiere decir esto?
que no se preocupa por los sentimientos o las necesidades de los demás. No considera cómo sus palabras o acciones pueden afectar a otros. Y no sé si han escuchado aquella frase que muchas veces se ha dicho, ¿no? Tanto por creyentes y no creyentes. Ay, pues no sé, a mí no me interesa si se siente mal o lo que sea, pero pues yo le voy a decir y le voy a decir sus cosas. ¿Qué forma nos estamos comportando? ¿Ofensiva o no ofensiva? Ofensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos interesa lo que piensa la demás persona. ¿Sí? A la persona a la que vamos a decir, inclusive, creo que alguna vez ya lo mencioné, a una hermanita en una iglesia le dijo a algunos hermanos, a los líderes, sobre todo a los líderes de la iglesia, les decía, pues no sé, yo tengo palabra del Señor para ustedes, hermanos, tengo palabra de exhortación para ustedes y al terminar van a ver lo que el Señor les va a decir. Entonces los hermanos pues se quedaron así, hasta ya se sentían como hasta medio regañados, ¿verdad? Todavía no les decía nada, pero se sentían medio regañados, ¿no? Y esta persona lo único que quería era ¿qué? Exhortarlos, edificarlos. No, quería que ofenderlos. ¿Sí? Y es una actitud muy poco amorosa. El amor dice que no es ofensivo. Entonces, una persona que tenga falta de empatía es una persona que no está mostrando en nada de lo que es el amor. Si vamos bien, vamos a ir un poquito rápido. Punto 2. Dice crítica destructiva. Constantemente señala los errores o defectos de los demás de manera que hiriente, ¿sí? Sin ofrecer soluciones constructivas. Sus críticas suelen ser despectivas y desmoralizadoras. Crítica destructiva. Han escuchado, bueno, digo, han escuchado porque pues son a veces frases que decimos o nos han dicho o hemos escuchado. Hagan de cuenta que alguien está haciendo una actividad con sus manitas, ¿no? Y hasta dices, no, pues no sé, voy a forrar mi Biblia, ¿no? Voy a forrar mi Biblia y empiezo a hacer así todo. Y de repente viene la persona y dice, no pudiste, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Dijo mucho o dijo poco con esa frase? ¿Me animó? ¿Me desmoralizó? Todavía ni le termino de poner los directs acá, todavía ni le termino de hacer acá. Y ella ya está declarando y está diciendo, no pudiste, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, tristemente, sí tenemos que poner mucha atención a la forma en cómo hablamos. ¿Por qué? Porque eso refleja mucho en nuestra forma de lo que hay en nosotros. Recordemos algo de lo que veíamos en Marcos capítulo 7, en el caso del Señor Jesucristo, cuando vimos el tema de que todas las cosas podíamos comer. ¿Sí recuerdan? ¿Y qué era lo que decía el Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que nos contaminaba? ¿Lo que entraba al cuerpo o lo que salía? ¿Sí? Entonces, realmente de lo que hay dentro de nuestro corazón, y el Señor Jesucristo lo mencionó, homicidios, adulterios, bla, bla, toda la lista negra que menciona ahí el Señor Jesucristo es de lo que sale del corazón. Entonces, si una persona llega con esa actitud de desmoralizar a la persona, a la cual está dirigiendo sus palabras, de hacerla menos, de sobajarla, por decirlo de esa forma, ¿qué está mostrándole esa persona que está hablando de lo que hay en su interior? ¿Hay cosas buenas o hay cosas malas? Pues cosas malas. ¿Sí me explico? Y así como veíamos hace rato, puede ser que lo hagamos consciente o inconscientemente. ¿Sí? Pero si ahorita estamos viendo este tema, digo, uno podría decir, ah, caray, casi siempre le digo
eso a mis hijos, ¿no? A veces, o le estoy diciendo eso a mi esposa, o esa frase se la digo a mi esposo, y pues estoy viendo que está mal. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Seguirla repitiendo y remarcando? No, cambiarla, ¿sí? Tenemos formas de hablar muy ricas en el español y en lugar de perjudicar o desmoralizar a una persona, le podemos ayudar inclusive a, a salir adelante. Ahorita que estaba diciendo esto, me acordé cuando estaba en la secundaria y una maestra de biología, perdón que hablo de mí, nos regañó a todos, porque recordemos que en la secundaria pues somos bien, ¿cómo diría? Como niños somos muy crueles, ¿sí? Demasiado crueles. Y a veces somos hasta dentro de, somos clasistas, somos crueles, somos malos, tenemos mucha maldad, ¿sí? Y había a un muchachito que tenía ciertas características, ¿sí? Y recordemos que yo también tuve un apodo, no se los voy a decir, pero todos tuvimos apodos en la secundaria, ¿sí? Todos tuvimos apodos, pero en especial ese niño tenía ciertas características y a ese niño se le apodó el animal, ¿sí? Entonces, cuando la maestra escuchó que le decíamos, hey, el animal, que no sé qué, hey, que el animal, agarró la maestra, detuvo la clase, se levantó muy molesta y sí nos dijo, ¿qué no saben? Que las cosas que le digan a un niño o las cosas que digan se le va a quedar para todo el resto de su vida y va a pensar él que él siempre se va a comportar como un animal, y empezó a darnos una cátedra de cómo deberíamos de dirigirnos inclusive no solamente para con él, sino para con todos nosotros. Entonces, cuando nosotros poníamos, o sobre todo los apodos, normalmente son sobrenombres despectivos, ¿sí? Hacia las personas. Son sobrenombres que tratan de humillar a la persona, burlarse de la persona, ¿sí? Entonces, imagínense que un niño desde pequeño crezca pensando que es eso cuando realmente no es, ¿sí? O hay muchos papás que tristemente empiezan con los hijos a decir, ay, es que ve cómo eres un tonto, que no te fijas, es que mira, ponte abusado. Entonces, si es muy repetitivo que los papás estén, que eres muy tonto, que baboso, que no te fijas, ¿qué es lo que crees? ¿Cómo crece en su pensamiento esta persona? Pensando que siempre es un tonto, que es un baboso, que no puede, que... ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante que nosotros como padres, como sociedad, como hijos de Dios, aprendamos inclusive a cómo dirigirnos, porque a veces, consciente o inconscientemente, no sabemos lo que nuestras palabras pueden causar en las demás personas. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Tercer punto. Dice que una persona que es ofensiva también se puede mostrar con sarcasmo y burla. Utiliza el sarcasmo, la burla o el humor mordaz para menospreciar o ridiculizar a los demás. Eso puede incluir hacer comentarios humillantes o degradantes disfrazados de chiste. ¿Sí? Esto también tanto se da, y normalmente todos estos puntos que vamos a ir viendo, fíjense que lo sorprendente, lo que a mí me sorprendió cuando estuve estudiando esto, que todo este contexto, ¿en dónde creen que se da más? ¿En lo laboral, en la calle o dentro de la familia? Dentro de la familia. Cuando debería de ser completamente ¿qué? Lo contrario, ¿sí? Lo contrario, ¿sí? Por ahí había un señor, bueno, una vez escuché a un señor
Su esposa era muy, muy morenita, ¿sí? Y, y pues su esposa tenía nombre y apellido, ¿sí? Y como le decía, era muy morenita, la negra, ¿sí? Le decía la negra. ¿Y creen que lo decía de una forma amorosa? No, lo decía despectivamente. Sí, o cuando había algo que tenía que hacer en la casa, esta mujer, el esposo inmediatamente decía, hey, a ver, tú, negra, esclava, ¿qué no sabes que tienes? ¿Sí me explico? ¿Sí? De una forma humillante, refiriéndose a su esposa, de una forma, hasta como ya, ay, te lo digo de chiste, te lo digo porque te amo mucho. ¿Ustedes creen que esa persona sentía realmente amor y cariño por parte de su esposo que lo humillara y que le dimensionara y que le dijera de esa forma? No, no. ¿Sí? Y tristemente, dentro del núcleo familiar, se da mucho este tipo de cosas. Y nosotros podemos imaginar infinidad, infinidad, infinidad de casos y de ejemplos en cada uno de estos puntos. Siguiente punto. 4. Desprecio y arrogancia. Una persona o lo que dice aquí, una persona que muestra ofensivamente, desprecia y tiene arrogancia. Dice, muestra una actitud de superioridad, despreciando a quienes considera inferiores, puede menospreciar las opiniones o esfuerzos de los demás. ¿Sí? Y esto ya lo vimos mucho con los fanfarrones, ya lo vimos mucho también con las personas orgullosas. Entonces, una persona que también se muestra ofensiva, tiene también esta característica de desprecio y hacia arrogancia a los que ella considera inferiores a ella. Sí, ay, pobrecito. Ay, sí, pues sí, yo sé que no, como no estudió y como no, ay, no, él no puede hacer nada. Sí, ay, es que esa mujer, como no es así muy agraciada, pues, ay, ignorémosle. Fíjense, hoy en la actualidad, hay no sé si hay una muchachita que ahorita actualmente en las redes sociales está muy famosa. ¿Cómo se llama? Rocco Popo, no recuerdo bien. Una de lente, bueno, así. Entonces, el grupo feminista, esta muchacha empieza a tratar a su novio de una forma muy tradicional, como dice, muy tradicional, le hace postres, lo trata pues bien, ¿sí? Es muy amable con él y todo, pero y ella lo publica en sus redes sociales, pero de repente las feministas, ¿sí? O feminazis, como le quieran llamar, la empezaron a criticar. Oye, pero tú, ¿por qué, si eres mujer, por qué te dejas humillar por este hombre? ¿Por qué te dejas? Y su novio en ninguna forma, ¿sí? En ninguna forma, le pidió que hiciera postrecitos, le pidió que le guisara, le pidió etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente es ella simplemente lo quiere hacer para su novio, ¿sí? Es algo que ella quiere hacer, ¿sí? Pero estas mujeres del grupo feminista le empezaron a criticar. Pero fíjense, ¿por qué lo digo? Porque ya después analizando, algunos analistas también del comportamiento humano empezaron a observar que no la criticaban por el hecho de ser mujer en la forma en cómo trataba a su novio, ¿sí? No la criticaban por eso, sino porque esta muchacha o esta muchachita, como es atractiva, entonces las feministas dicen, ¿cómo una mujer atractiva? E inclusive, qué interesante, o sea, ¿qué decían? O sea, entonces las mujeres, pongan atención, las mujeres feitas son las únicas que se pueden casar, las que pueden hacer labores de casa, las feitas solamente. Pero las mujeres
hermosas, las mujeres guapas, las mujeres que tienen cierta personalidad, ¿cómo se van a dedicar a andar guisando para un hombre? ¿Cómo se atreven a andar haciendo cosas de labores domésticas? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Sí? Entonces, no la criticaban por lo que ella estaba haciendo, sino por el hecho de ser atractiva y andar haciendo ese tipo de cosas es por la que le estaban criticando. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y todo eso porque dentro de su altivez, dentro de su arrogancia, dentro de este orgullo. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo la sociedad también puede marcar ciertos estereotipos, ciertas formas de comportamiento, ¿no? Entonces, si el mundo nos está invadiendo de esta forma, es bien importante que nosotros nos metamos más al texto bíblico, que nos metamos más a la Biblia y que aprendamos lo que el texto bíblico nos dice, lo que el texto bíblico nos enseña para que nosotros podamos vivir de una forma en la cual Dios nos permita, ¿sí?, vivir de una vida mejor. ¿Sí me explico? Entonces, es importante eso. Quinto punto. Hostilidad y agresividad. Una persona ofensiva puede mostrar hostilidad y agresividad. Dice, responde de manera agresiva o con hostilidad ante cualquier comentario o acción que percibe como una amenaza o crítica. Esta agresividad puede ser verbal o incluso física, ¿sí? El clásico, hola, buenos días, y el otro, ¿qué tienen de buenos? ¿Sí? Oye, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué me dijiste? No, pues que yo escuché que me dijiste otra cosa. O sea, anda la persona como que muy a la defensiva y aunque le digas amor, ¿sí? Ella escucha que la odias. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros notemos, podemos nosotros de alguna forma reaccionar, no solamente en el ámbito familiar, en lo laboral, con los demás familiares, con los vecinos. Y tristemente, muchas veces cuando estamos muy agresivos, cuando tenemos cierta hostilidad o cuando una persona se comporta de esa forma, todo lo va a ver ¿qué? ¿Positivo? No, todo lo va a ver negativo y va a ser en contra, ¿no? Inclusive puede estar así, bien tranquila, ¿sí? Pero quién sabe qué esté pasando por su cabeza y de repente ve a unos muchachitos, unas muchachitas o a personas que van pasando y se empiezan a reír. Una persona agresiva, ¿cómo va a responder? ¿De qué se ríen? ¿Sí? ¿Qué me vieron o qué les dio risa? Y las personas pudieron haber estado hablando de otra cosa completamente diferente. De repente coincidió que se rieron en ese momento, ¿sí? Y la otra ya le está echando pleito. Sí, no, pues nada, ¿no? ¿Cómo de que no pasaron y se rieron? ¿Y qué generaron? Un conflicto, ¿sí? Porque la persona está muy agresiva, hostil y le gusta ser ofensiva. ¿Así me explico? Entonces, es importante ver esas situaciones, ¿sí? Y si nosotros somos los que pasamos y reímos y esta persona nos está agrediendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Responder o alejarnos? Lo estoy pensando. Alejarnos, ¿verdad? Alejarnos, ¿sí? ¿Sí? No vamos a solucionar sus problemas mentales que tenga esta persona, ¿sí? Tenemos que cambiar, no confrontar esa situación, ¿sí? A menos que ya de repente sí salga con un arma o con un palo o algo así, pues por lo menos si no puedo correr más rápido, pues por lo menos que no me pegue, ¿verdad? O que no me haga algo. Bueno, tenemos que ser mediadores también en esa situación, ser muy sabios. Bueno, siguiente, punto 6, manipulación.
También una persona ofensiva puede utilizar tácticas manipuladoras, fíjense bien, para controlar o perjudicar a otros, a menudo causando ofensa o daño emocional deliberadamente. ¿Sí? Una persona ofensiva también puede ser de cierta forma manipuladora, ¿sí? Para poder hacer sentir mal, a las otras personas. Imagínense que las personas, podemos inclusive hasta pensar en aquellos, ahora sí hablamos de los niños. ¿Los niños pudieran llegar a ser muy manipuladores? Sí, sí. ¿Cuáles son sus tácticas de los niños que muchas veces usan? Llorar, hacer berrinchas, se tiran así en el piso. Mamá, ¿me puedes comprar el carrito? No, hijo, ahorita no hay. Agarra el niño, hasta agarra el carrito, lo avienta, lo rompe, se echa al piso, ¡ay, ay, ay! Y empieza a hacer su griterío. Y la mamá igual cambia, si es blanca, se le pone la piel de todos los colores y todo. Y bueno, nos ha pasado que vamos mi esposa y yo y vemos muchas veces esa situación. A veces quisiéramos decirle a la mamá, presten a los 5 minutos, presten a los 5 minutos, ¿sí? Pero lamentablemente, ese tipo de niños han sido educados correctamente. No, no han sido educados correctamente. Entonces, ¿por qué hacen ese tipo de cosas? Porque los papás no tienen el conocimiento bíblico de cómo educar a un hijo, no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y permiten muchas veces que los hijos lleguen a cierto nivel de, de ese tipo de agresividad y, como dice, tipo de manipulación. ¿Sí? ¿Solamente los niños lo harán? ¿Habrá esposos que lo lleguen a hacer? ¿Habrá esposas que lo lleguen a hacer? ¿Manipular al uno para llegar a cierto fin? Sí, sí, sí. Entonces, si yo soy un esposo manipulador, si yo soy una esposa manipuladora, tenemos que tener mucho cuidado y más si decimos que somos cristianos, porque no es una actitud que debemos de tener como hijos de Dios. ¿Me explico? No podemos caer en la manipulación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien. Punto 7. Juicios precipitados. Dice, emite juicios rápidos y severos sin tomarse el tiempo para entender la situación o los sentimientos de la otra persona. ¿Sí? Hace juicios precipitados. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Tenemos muchas veces ideas preconcebidas o nos hacemos un prejuicio antes de conocer a una persona. ¿Sí? A veces nada más con verla sentimos, ¿no? Que hay como que me cae mal, ¿no? O algo así. Pero ya que le empezamos a tratar, igual así, yo pensé que eras así, así, pero realmente no, no eres así. Eres bien buena onda, ¿no? Así como dicen, eres bien buena onda, que no sé qué, así dicen. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que juicios precipitados ante una persona, ¿sí? Y muchas veces eso también, si yo actúo con base a mis juicios sin conocer a la persona, mi actitud como es, pues puede ser agresiva hacia la otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya me imaginé en mi cabecita cómo es esa persona, sin que sea esa persona de esa forma, yo ya me pensé, entonces yo ya la trato conforme a lo que yo pienso. ¿Sí me explico? Entonces, eso es bien, bien interesante, que nosotros nos podamos hacer una imagen falsa, cómo nos hacemos una imagen falsa de una persona y la tratamos con base a nuestra forma de pensar. Y tristemente también el mundo eso es lo que hace con Dios, ¿no? Antes de conocer a Dios, se imaginan cómo es su Dios en su cabecita y ya lo empiezan a juzgar, lo empiezan a criticar, lo empiezan a decir que no existe, lo empiezan, etcétera. ¿Por qué? Porque la misma persona se hace una imagen incorrecta de Dios
en su cabecita, sin antes conocer al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero. ¿Me explico? ¿Sí? Y así, si a Dios le pasa que le critican, pues a nosotros también nos pueden hacer un juicio previo, ¿sí? Un juicio mentiroso en cuanto a nosotros y tratarnos de una forma incorrecta, ¿no? ¿Sí? O inclusive, fíjense, el caso de los novios. Vamos a hablar del caso de los novios. A veces los novios, ¿qué es lo que ocurre? Ya han hablado mucho, a lo mejor hay una tarde en donde ya se platicaron mucho y ya. Y de repente los novios se sientan en una banquita, en un jardín, en un parquecito, y está él de un lado, está ella del otro lado. Y ya, simplemente no hay plática y disfrutan estar los dos juntos, tomados de la mano, así. Y de repente uno de los dos, no voy a decir quién, uno de los dos dice, no, no dice nada, nada más dice, y el otro dice, ¿estás bien? No, sí. No, es que, como vi que le dices, ¿estás aburrido? ¿O estás aburrida? No, no, no. Es que no sé, como que pienso que eso estás aburrida y. No, no, o sea, no, o sea, nada más suspiré porque así nos cansamos de caminar. No, si tienes algo en contra mía, pues sí me explico cómo empiezan a maquinar en su cabeza y empiezan a generar algo que no existe. ¿Sí? Entonces, es importante, o sea, que no caigamos en ese tipo de cosas y que en el momento en que veamos casi pleito, peligro, pecado, conflicto, buscar la forma de poder solucionar la situación antes de llegar a este tipo de conflictos que muchas veces no tienen por qué existir, ¿sí? No problemas que no tienen por qué existir. Lamentablemente nosotros les damos existencia porque no somos sabios al manejar ese tipo de situaciones. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante. 8. Descalificación de los logros de otros. Dice que minimiza o invalida los logros, esfuerzos o capacidades de los demás, a menudo por envidia o inseguridad personal. ¿Sí? ¿Han visto esa persona que de repente, este, digamos, terminó la escuela, terminó la universidad, terminó cualquier nivel de escuela, dice, no, es que gracias a Dios, mire hermano, que ya gracias, me costó mucho trabajo terminar la carrera, me costó mucho trabajo terminar mis estudios y mire, le doy gracias a Dios y estoy muy contento, ¿no? Y muchas veces, a veces en lugar de decir, qué bueno, gracias, vamos a darle gracias a Dios, ¿no? Porque te ayudó, te esforzaste, tú tuviste, ahora sí que la energía, Dios te dio la energía para salir adelante y todo. En lugar de enfocarse en el triunfo de esa persona, a veces dice, que a veces, ¿qué es lo que se dice? Sí, yo también cuando terminé mis estudios, también me sentí muy contento y todo, y qué bueno. Sí, ¿qué nivel acabaste? Sí, yo, si la persona terminó la primaria, terminó la secundaria, sí, yo cuando terminé mi universidad, yo también estuve muy contento. ¿Sí me explico? En lugar de enfocarse en la persona que en ese momento tiene la emoción desbordada por el triunfo que tuvo, a la persona que le comenta, ¿qué es lo que hace? Quita su comentario, quita esa atmósfera de esa persona y le enfoca en qué? En sí misma. ¿Sí? Le enfoca en sí misma. Y es una forma de ser agresivo, es una forma de ser ofensivo. ¿Sí? Porque una persona puede actuar de esa forma. ¿Sí? Si se dan cuenta, hay muchos detallitos y les comento, podemos hablar de muchos ejemplos, pero
Para mí me fue muy importante hablar de todos estos tipos de cosas porque es ahí donde nosotros podemos tener muchos problemas si no los identificamos. Muy bien. Punto 9. Una persona que ofende puede tener indiferencia ante el dolor ajeno. Esto en parte ya lo vimos más arriba. Dice, no muestra remordimiento o preocupación cuando sus acciones hieren a alguien. Puede incluso sentirse justificado en su comportamiento ofensivo, ¿no? Sí, y hay un dicho por ahí muy común que dice la gente, a ver si ustedes lo han escuchado, que lloren en su casa a que lloren en la mía. ¿Sí lo han escuchado eso? Porque pues no me interesa, o sea, a mí me interesa lo que siente mi familia, a mí me interesa lo que nosotros sentimos, que nosotros estemos bien, no nos interesa lo de los demás. No nos interesa si ellos sufren porque él muere, no nos interesa si ellos sufren porque no tienen cierto algo, no nos interesa. El chiste es que nosotros estemos bien. ¿Sí me explico? ¿Sí? No somos afines, o sea, no va más allá. El amor que nosotros decimos tener hacia las demás personas, que decimos, solamente nosotros y los demás y el mundo, que se los cargue el tren, tristemente. ¿Sí? Y esa es una actitud que un verdadero cristiano no debe de tener. Punto 10. Lenguaje abusivo o vulgar. Utiliza un lenguaje grosero, insultante o abusivo para referirse a otros, lo que crea un ambiente tóxico y hostil. ¿Sí? Y esto ya lo hemos mencionado con anterioridad, un poco esto de lo que es el tema de los apodos, ¿no? De ponerle sobrenombres a las personas. Sí, a mí ya después digo, creo que la última vez que me pusieron apodos fue en la secundaria, ya después en los siguientes niveles en el trabajo, nunca he permitido que me pongan un apodo. Y cuando me lo han puesto, simplemente ignoro a las personas y ya, oye, pero Orozco, te estamos hablando. Sí, pero yo tengo nombre y apellido, háblame de esa forma, porque si me sigues hablando así, aún seas mi jefe, no te voy a ignorar, te voy a ignorar completamente. ¿Sí? Porque no tienes por qué hablarme de esa forma. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que también, que más bien que nosotros, como hijos de Dios, no nos comportemos de una forma ofensiva, sobre todo en este lenguaje abusivo, como dice, o vulgar, de tratar de minimizar a las demás personas. Por ejemplo, hay algo que dentro de la psicología cuando empieza con el contacto con una persona que conoces por primera vez, lo más común preguntan es, ok, te llamas, no sé, Luis Eduardo Orozco, etcétera, pero ¿cómo te gusta que te llamen? Digo, tienes dos nombres, ¿te gusta Luis o te gusta Eduardo? No, pues me gusta Eduardo. Ok, Eduardo. Ah, pero entonces, ¿y qué dicen? ¿Te puedo decir Lalo? No, ahí no me puedes decir Lalo. No me puedes decir Lalo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando a veces una persona nos está diciendo de la forma que no nos gusta, ¿qué sentimos? Enojo, molestia en contra de esa persona. Entonces, cuando una persona les diga, no me gusta que me digan así, ¿qué es lo que común que dicen? Ah, pues ya le voy a seguir diciendo, ¿no? Y le voy a seguir diciendo hasta que se acostumbre y le guste, ¿no? Decimos, y le guste. Pues no, es una actitud ofensiva, nos comportamos ofensivos y como hijos de Dios no tenemos que tener esa actitud. ¿Sí me explico? No tenemos que tener esa actitud. ¿Dudas, preguntas, comentarios que hasta aquí? ¿No? Adelante. Yo segundo. Bueno, va referente al punto 1 y el 9. El amor, más que nada, hacia el prójimo, ¿no? Vemos que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero más sin en cambio, no alcanza a comprender, bueno, yo en lo personal no alcanzo a comprender qué es el amor hacia mi prójimo como a mí mismo.
Un ejemplo, bueno, aquí se refiere al dolor, ¿no? La falta de empatía y la indiferencia ante el dolor, pero que uno puede llegar a causar hacia otras personas, ¿no? Ajá. Si uno no causa ese dolor, si yo no soy culpable de su dolor, puedo decir, ah, no, pues, pobre, ¿no? Pobre gente lo que está pasando. En mi caso, ¿no? Yo lo veo así. Pero muchas veces no creo reaccionar de la misma manera si es un familiar mío, si es un hermano en Cristo, si es alguien. No siento que sea el mismo amor, la verdad, que yo tengo hacia mis hermanos en Cristo o hacia mi propia familia, hacia una persona que ni siquiera conozco. ¿Qué tipo de amor o a qué se referirá ese amor, ese tipo de amor? Sí. Que yo lo haga como si fuera un ser querido, un familiar cercano que no lo conozca. Pues hay diferentes variables y diferentes modelos. El Señor Jesucristo sí no tanto decir se excedió, sino Él se fue a lo que es el máximo reflejo del amor. Cuando hablamos del buen samaritano, y ahí es el contexto, cuando dicen, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesucristo empieza a hablar acerca de la parábola del buen samaritano. Y recordemos que los samaritanos y los judíos estaban completamente en conflicto, ¿no? Entonces, pasó el religioso, pasó el escriba, pasó alguien de su... Así que son los que primeramente debieron haber ayudado, pero esta persona que tenía este conflicto histórico-social simplemente vio la situación que tenía esta persona y quiso ayudarla. Digo, tuvo las posibilidades de ayudarla, lo llevó a que fuera atendida, etcétera, etcétera. Y ese es el ejemplo que da el Señor Jesucristo. Es cierto, a veces nosotros, por ejemplo, yo me conduelo muchas veces con ciertas situaciones que le pasa a la gente, pero a veces lamentablemente está lejos de mis posibilidades poderles ayudar. ¿Sí me explico? No puedo. A lo mejor es cierto, dice, con mi familia pues siento de una forma, con los hermanos de iglesia siento de otra forma, pero con la gente de afuera pues siento de otra forma. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a madurar y empezar a ver más allá de lo que es nuestro ciclo. El Señor Jesucristo dice, porque de qué fíjense, dice Jesús, hasta los ricos, ¿sí? Y los pecadores, ¿sí? Aman y ayudan a sus familiares y a sus más cercanos. Dice, ¿y a quién tendrías que ayudar y todo? Al que no te va a retribuir, al que no te lo va al que no te lo va a devolver, al que realmente tú no pienses que algún día Él te va a regresar el favor. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo, su enseñanza en sí es eso, que el amor va más allá. Estamos viendo el tema del amor y el tema del amor que estamos viendo en Corintios 13 y lo que vemos, por ejemplo, en Juan 3:16, es un amor que va más allá. ¿Sí? Y hemos visto, el amor no es una emoción, no es un sentimiento, el amor es la acción. Entonces, usted dijo algo interesante. Yo siento, no es lo mismo que yo siento por mi familia, no es lo mismo que yo siento por un hermano, pero por aquellos no siento. Bueno, por eso quitamos el hecho de que el amor sea una emoción, sino es la acción. ¿Sí me explico? Porque en el amor yo no actúo con base a mis emociones, yo actúo conforme a esa acción en la cual yo sé que yo puedo, ¿sí? Que está en mis posibilidades poder ayudar a esa persona sin sentir nada. Sí, pero un ejemplo, un familiar necesita tu ayuda, supongamos económicamente. Tú no tienes el dinero como tal, pero puedes adquirir un crédito. Muchas veces lo que hacen los padres, los hijos, ¿qué hacen? Adquieren ese crédito para ayudarle a su familiar. Yo en ese sentido me pongo, haría lo mismo, yo adquiriría un crédito para ayudar a una persona que no conozco. O sea, ese tema, y en específico, digo, por eso le decía que tiene que ver muchas variables, pero ese tema en específico también tenemos base bíblica para no sacar ese crédito. ¿Por qué?
porque estoy siendo un fiador, porque a final de cuentas, este, no me va a pagar esa persona, a lo mejor yo lo pago, ¿sí? Ese crédito. Entonces, yo estoy fungiendo como un fiador y me estoy que esclavizando, ¿sí? Y ahora, si yo hago ese tipo de favor, se va a escuchar mal lo que digo, pero así como los que piden limosna, una monedita que no afecte su economía, de esa forma tiene que ser. O sea, no tienes que afectar tu patrimonio, por decirlo así, familiar, inmediato, en el caso de tu esposa y tus hijas, para contraer una deuda que te va a causar estrés, que te va a causar dolor, que te va a causar problemas, inclusive matrimoniales, etcétera. Porque cuando tú quieras hacer algo bien para tu familia, no lo vas a poder hacer porque estás esclavizado a otra deuda. ¿Sí me explico? Sí, entonces, sí, a veces los padres lo hacen, ¿sí? Pero no es lo indicado. No es lo indicado, porque no es liberar a él para que yo me esclavice. Esa no es la forma, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, pues nos liberó, pero él no está esclavizado. Él también sí está, él es libre y nos dio la libertad a todos. Entonces, cuando alguien hace algo, no tiene que tener ese, ay, yo voy a sufrir y pues gracias a mí por esta persona salió de tal. No, tenemos que tener ese tipo de cuidados. No sé si fue un poquito claro. Sí, ¿cuál sería la forma correcta en ese sentido de actuar? Porque muchas veces en el momento tú dices, un ejemplo, su padre, ¿no? Sí. Mi padre, pues, ya lo ves sufriendo. Y bueno, yo en lo personal, ¿no? Ajá. Digo, mi padre está sufriendo. Yo en lo personal, sí sé que no, así como dice, ¿no? No voy a cargar una deuda que, híjole, va a dejar a mi familia sin comer, pero lo puede hacer. Yo sinceramente lo haría. No sé alguien más, cada quien, ¿no? Pero yo en lo personal sí lo haría. No sería, ¿cuál sería erróneo? Perdón. Estaría mal hacer. Hay un pasaje también donde dice, porque el que no ve por los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Por ejemplo, en los detalles también del pastor, dice, el pastor tiene que liderar bien su casa, tener cuidado de su casa, ¿no? Entonces, prácticamente un hombre tiene su principal cuidado es su esposa y sus hijos. Sí, a lo mejor dice el detalle, pues a lo mejor mi papá está sufriendo porque a lo mejor pues ya se fue su hija o a un hijo y pues está sufriendo. No meramente tiene que ser el tema de dinero lo que se le tiene que dar, ¿sí? Por ejemplo, si viven cerca y dice, es que no tienen para comer, pues los invitamos a comer. ¿Sí me explico? Por lo menos eso. Los invitamos a comer y ya en lo que encuentra trabajo, todas las veces que necesiten venir a comer, pueden venir a comer a la casa y adelante. Es una forma de ayudarlos. Tal vez no tengo yo para darle de dinero, hijo, etcétera, o hija, y pero les podemos apoyar en ese sentido, en lo que él encuentra trabajo, esta situación, aquí está la casa para poderles apoyar. No, pues, o que nos estén rentando, ya no tenemos ni para la renta. Bueno, a lo mejor nos hacemos ahí más, donde caben, nada más somos tu mamá y yo, donde cabemos dos, caben 20. Vénganse, vamos, vénganse, o regrésense a la casa, de cierta forma, sin tener que dar ese dinero o adquirir una deuda que está teniendo, en lo que se ayuda, ¿sí? O en lo que junta, ¿no? Sí, porque también hasta eso, muchas veces dice, ay, es que, bueno, ya están aquí, ¿no? Digamos que dijéramos, ok, hijos, vengan aquí a la casa, en lo que se establecen bien, en lo que tienen algo.
Pero a veces, ¿qué es lo que dicen? Pero aquí se paga luz, pero aquí se paga agua, pero aquí se paga teléfono, pero aquí se paga. Entonces, ¿qué es lo que dices? ¿Y entonces dónde va a estar mi ahorro? ¿Cuándo me voy a salir de aquí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, esa es parte de, no le estás dando dinero, pero por lo menos le estás apoyando para que pueda tener, a lo mejor no más gastos, pero en ese momento poder juntar, ¿sí? Para que en un momento dado ya tenga el suficiente dinero, por lo menos para poder dar un depósito y una renta y ya poderse ir a vivir. ¿Sí me explico? Pero si llega y ya le empiezo a pedir así ese tipo de cosas, pues ya así bien, 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 ya no le estoy ayudando. No sé si me explico. Entonces, digo, hay muchas variantes, todos los casos son diferentes, todos los casos se tienen que checar así en específico, pero no podemos nosotros, por querer ayudar a una persona, nosotros, ser agraviados. ¿Sí? La única persona que pudo hacer eso y que es válida es el Señor Jesucristo. Nada más. Nosotros es difícil, es difícil que lo podamos hacer y así que dijeran, ay, Dios lo va a ver esa buena acción. No, Dios no ve esa acción. Dios ve lo que hizo Jesucristo por ti en la cruz, no tus buenas acciones. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ahí difiere un poquito, porque si tú dices solamente Dios lo hizo, pero dice la palabra de Dios que nosotros seamos ejemplo de Dios. Entonces, ¿de qué manera nosotros los cristianos vamos a poder dar testimonio de que Cristo vive en nosotros? Entiendo el cuestionamiento que hace el hermano en el decir, bueno, yo también haría lo mismo como él dice, no sé, yo veo que mi papá está mal y yo puedo poder, o alguno de mis hermanos, o alguno de mis hijos, y yo puedo solventar eso en el momento, pues lo voy a hacer. Pero no, pero puede. El tomar un préstamo no puede. Ese es algo bien diferente. Pero es que de una de otra forma, por ejemplo, el llevarlos a la casa, el darles de comer o algo, ya está afectando la economía de uno y estamos dando dinero, se está dando. Yo creo que es la interrogante que nos queda. ¿Cuál va a ser nuestra manera de reaccionar en esta situación? Porque pues iban a decir, pues a lo mejor vienen y nos piden ayuda. Y yo en lo personal te voy a decir, yo lo he hecho muchas veces, no he dado cantidades extra así grandes o algo, no, pero de personas en donde las veo en una necesidad en el momento y les digo, bueno, ten para tu pasaje, y estoy hablando de un billete, no, toma esto, toma. Lo he hecho, no como dices tú, es que eso Dios no lo va a ver. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios en nosotros? No quiero que eso sea, no es por obras, porque dice la palabra de Dios, no es por obras. Pero bueno, en ese momento yo tengo y lo hago. Y Dios dice, o sea, ¿qué chiste tiene? A lo mejor lo estoy parafraseando, ¿no? Pero en la palabra de Dios dice, y tú lo dijiste hace rato, el rico ama a su hijo, ve por esto, pero ahí, ¿qué chiste tiene? Dice Dios, hazlo con tu hermano, con tu semejante. Para mí todos son mis semejantes, no hablando de pueblo cristiano, todos son mis semejantes. Y Dios dice que hagamos lo bueno con ellos. Entonces ahí ya como que yo ya estoy, el hecho de que digas, es que Dios no va a ver eso, entonces ¿qué va a ver en nosotros? ¿Qué es lo que va a ver en nosotros? Si no estamos haciendo algo bueno, si lo más lo hago con mi esposo y con mis hijos, pues sí, ajá. Sí, lo que pasa es de que usted se está saltando lo que yo dije. Yo dije que cuando una persona dice, ay, es que Dios va a ver, como, ajá, eso es lo que le faltó decir ahorita. Sí, claro, Dios va a ver que tengamos realmente esos cambios en nuestra vida. Sí, lo va a ver. Pero una persona que hace ese tipo de cosas para que Dios lo vea, es lo que Dios ya no va a ver. Es muy diferente, es muy diferente. Pero eso de lo que usted dijo, no hemos dicho otra cosa diferente. Sí, no hemos dicho otra cosa diferente. Lo que hemos dicho es que realmente una persona como un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, tiene que ver, y por eso le contestaba yo al hermano, en cuanto a la parábola del buen samaritano que mencionó Jesucristo,
Señor Jesucristo se va como que la máxima expresión de lo que es la muestra del amor hacia los demás, ¿sí? Algo que también debemos de entender, que es lo que otra vez lo estoy repitiendo, es el hecho de que cuando yo voy a ayudar a otra persona, ¿sí? No tengo que yo ser agraviado, por decirlo de una forma, a tal nivel que yo me encuentre en una situación que hasta ni yo mismo pueda salir. Sí, porque no puede ser así, porque precisamente yo creo que una de las cosas es, antes de hacer cualquier cosa, primero hay que orarlo, ¿no? Pedirle a Dios que Él sea el que nos muestre cuál es lo adecuado. Y ahí la oración, para eso está la oración, porque no nos las lecturas. Ajá, claro, el conocer y todos nosotros ya, pero a veces sí digo, entonces, ¿de qué manera vamos a no demostrar? Porque te digo, no se trata de demostrar ni de hacerlo, porque simplemente Dios es el que hace el cambio en nosotros. Él es el que hace el cambio y no es por obras. Y si nada. Nosotros dejamos que claro, exacto. nos monten. Pero sí como que ahí me quedé ya. Pero no sé, está más confundido. Sí, no, ya ahorita ya, bueno, ya con la parábola del buen samaritano ya me quedó un poco mejor. Si bien es correcto ayudarlo, supongamos, yo ya no adquiero el crédito, ¿no? Yo tengo los recursos, tengo un dinero ahorrado para, pues sí, para poder ayudar a los demás. Ahora, muchas veces, si bien no lo hacemos así, muchas veces solamente yo ocupo ese dinero para ayudar a los más cercanos a mí o a algún conocido o algún hermano de Cristo. O sea, más sin en cambio, no es lo mismo. Estamos hablando económicamente todavía de unas personas, ¿cómo se llama? Pues sí, que no conocen, personas que no conocen a Dios. Muchas veces, incluso, también, en lo personal también no creo que el amar a tu prójimo sea también el estarle dando dinero. Estarle dando dinero y dinero y dinero. ¿Por qué? Porque tú no conoces en qué se lo gasta, o tú no conoces muchas veces hay muchas personas, y sinceramente yo lo he visto, ustedes creo que también lo han visto, muchas personas en los semáforos pidiendo dinero, pero están aquí con su virgen. Entonces tú dices, o para drogarse. O sea, que es lo más común. Tú dices, ¿cómo muestras el amor a ese tipo de personas? Al menos yo digo, ¿cómo mostraría mi amor? La única forma que se me ocurre es hablar desde Cristo. De otra forma no veo cómo mostrarles el amor. Yo no puedo hacer nada por ellos. De nada serviría. ¿Qué más? No puedo llegar y darles dinero, no puedo llegar y tratar de consolarlos, simplemente. Es la única forma que me pasa por mi mente. No sé cómo podríamos ir mejorando esa situación para, así como dice, ¿no? Parecernos más a Cristo. ¿Cómo podemos hacer ejercicios? ¿Cómo podemos ir practicando ese tipo de cosas? ¿Y qué tipo de cosas podemos ir haciendo? Sí. Sí, por eso le comentaba, cada caso es diferente. Y es más, hasta le puedo asegurar que cada muchachito o cada persona que está en una esquina haciendo algo para obtener una moneda, cada uno tiene una historia, ¿sí? Y si uno se acerca a cada uno de ellos para preguntarle, ok, si tú tuvieses la posibilidad de salir de este medio, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Sí? Y la respuesta de todos no va a ser generalizada. Cada quien dirá, pues yo necesitaría esto, yo necesitaría esto o yo necesitaría esto, ¿no? Y sabemos que muchos de ellos inclusive ya es totalmente una mafia y muchos de ellos están conscientes de que sacan más ahí que trabajando en un lugar bien estable. Ganan más de limpia parabrisas que de otra cosa, ¿sí? Yo conozco a una persona que años, yo creo que antes de que conociera a mi esposa, igual, en esa esquina, limpia parabrisas. Tuvo su esposa, ahí. Tuvo sus hijos, ahí. Y ahí siguen, ya ha pasado más de 20 años y ahí están. ¿Por qué? Digo, si ellos mismos vieran que no sale
¿Creen que estarían ahí todavía? No. Sacan mucho, sí sacan buen dinero ahí. ¿Sí? Pero lamentablemente muchos lo consumen en drogas, tristemente. ¿Sí? Bien. Bueno, no, es que yo iba a comentar el hecho de que, pues muchas veces el querer ayudar o el querer solventar es hasta como que un poquito una trampa de doble filo, ¿no? Porque así como mencionas, el hecho de querer mostrar el amor de Cristo no es porque nosotros mostramos el amor de Cristo, sino simplemente es porque Dios ve en nosotros, no ve a Ur, no ve a Eduardo, ve a Cristo. Las cosas que nosotros hacemos no es como que una forma de vanagloriarnos a nosotros mismos. Sí. Y yo creo que ahí Es lo que debemos evitar. hay que evitarlo completamente. Y más porque, por ejemplo, cuando estaba haciendo los ejemplos de ayudar y todo eso, pues como que hay como que había esa connotación de decir que una persona iba a ayudar de manera mala, de manera para decir, ay, sí, yo te ayudé, o, sí, yo porque conozco a Dios, me permitió que conforme a mi ayuda, tú salgas beneficiado. Si me explico, nada más era eso, de como que aclarar el hecho del punto, decir de que mientras que tú quieras ayudar, ahora sí que como que para gloriarte a ti mismo, creo que está mal enfocado, ¿no? ¿Sí? Aún te llames cristiano, aún te llames que ores, que leas. Era lo que hacían los fariseos. Hacían, tocaban trompeta antes de ayudar a alguien, ¿no? Entonces pensaban que por sus buenas acciones se merecían. Y es precisamente lo que Jesucristo reprobó. Esa forma de ser, del farisaica. ¿Sí? Y sí, y hay muchos cristianos que pueden tener una vida farisaica haciendo esas acciones, pero en otras cosas así como esto de a veces sus relaciones con sus esposas, con sus esposos o con sus hijos o con todos los demás, pareciera que tuvieran el demonio adentro, ¿verdad? Sí, tristemente. Muy bien, ¿algo más? ¿No? Bien, siguiente punto. ¿En cuál nos quedamos? En el 11, sigue 12. Intolerancia. Muestra intolerancia hacia las diferencias de opinión, cultura, raza u otras características y puede expresarlo de manera ofensiva. Simplemente si yo no estoy de acuerdo en una persona, yo me puedo, con lo que dice, yo puedo ser muy, como dice aquí, intolerante, inclusive hasta agresivo o agresiva y poderle hablar en contra de esa persona. ¿Sí? Simplemente porque no me gusta lo que dice, simplemente porque no estoy de acuerdo con lo que piensa la persona, ¿sí? Bueno, ese creo que está sobreentendido. 13. Incapacidad de pedir perdón. Dice, rara vez admite estar equivocado y se niega a pedir disculpas cuando ha ofendido a alguien, manteniendo una actitud defensiva o justificadora, ¿no? Simplemente a veces las personas dicen, ay, es que yo soy así porque tú me hablaste así, ¿no? Es que pues porque tú me hiciste así, ¿sí? A veces tenemos ese concepto, no sé si dicen, así como me tratas, así te voy a tratar, ¿sí? Y eso qué es lo que nos hace tener como personas, estar como que a la defensiva, pero para ser ofensivo. ¿Sí me explico? No para poder ser de edificación, no para poder ser realmente de poder dar o hasta bueno un consejo o dar una crítica, como dicen, constructiva, ¿no? Sino al contrario. Inclusive cuando se le empieza, a veces cuando se hace consejería, a veces por ejemplo, se está hablando con el esposo y es que hermano tiene bla, 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 bla. Pero es que ella también no, estamos hablando ahorita con usted. Ella es otra cosa y ahorita estamos hablando con usted. Entonces, que se muestra ofensivo, se muestra que no tiene la capacidad de reconocer que está mal, no tiene la capacidad de pedir perdón y empieza ¿qué?
a justificarse. Es que pero ¿por qué eres así? ¿O por qué eres? Pues así soy yo. No, no seas así, hermano. Tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de ver la vida. ¿Sí vamos bien? Y último punto, punto 14. Dice, tendencia a culpar a otros. Siempre culpa a los demás por cualquier conflicto o malentendido, sin asumir responsabilidad por su parte en la situación. Una persona ofensiva o que se muestra con un carácter ofensivo normalmente va a empezar a culpar a otros. Nunca va a aceptar que él ha cometido un error y todos están mal, menos ella. ¿Sí? Todos están mal, menos esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se va a mostrar? Con esa tendencia a culpar a los demás. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones referente a estos. ¿Sí? Entonces, último párrafo, bueno, ahí el párrafo siguiente dice, estas características pueden variar en intensidad y pueden ser más o menos evidentes en diferentes personas. Sin embargo, lo que todas tienen en común es que resulta en comportamientos y actitudes que tienden a causar daño, ¿sí? Molestar o alineación en las relaciones con los demás. Eso de alineación se refiere a que no me interesan los demás. Así yo soy, lo que digo, no me interesa lo que siento y todo, así yo soy, así yo me expreso y no me interesa si se siente mal o se siente bien, simplemente yo lo hago y así. ¿Sí me explico? Entonces, realmente una persona, como dice aquí, el amor no es ofensivo, pues en cierta forma, y podrían faltar muchos puntos más, que los expertos de la comportamiento humano pueden enumerar, solamente yo he puesto algunos puntos, entonces pueden expresar una persona que realmente dice que es hijo de Dios, que una persona que dice que realmente ha creído en Él, tiene que dejar que Dios moldee su vida, tiene que dejar que Dios, así como decía el hermano, poder ver ciertos ejemplos que el Señor Jesucristo nos pone en la Biblia y aprender de esos ejemplos. Y de esos ejemplos nosotros aprender y poder cambiar nuestra forma de pensar, poder cambiar nuestra forma de sentir, poder cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de cómo tratar a la esposa, al esposo, etcétera. Eso es más importante, ¿sí? Eso es más importante que sabernos todas las doctrinas o sabernos toda la Biblia. ¿Para qué? Si nada de la Biblia la vamos a vivir, ¿sí? Tristemente, ¿sí? Y solamente vamos a leer un pasaje, vamos a Job, capítulo 19. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Job 19, del 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Bueno, si nosotros recordamos un poquito el contexto de Job, van a entender por qué Job dice lo que dice. Job 19, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Entonces Job volvió a hablar. ¿Hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. Deberían de avergonzarse de tratarme tan mal. ¿Sí? Si nosotros recordamos, llega con Job, llegan 3 amigos y los 3 amigos le empiezan a hablar a Job y decir, es que estás así porque seguramente
eres un pecadorzote. Estás así porque seguramente esto te pasó. Estás así porque seguramente esto. Estás así porque seguramente. Y todas estas actitudes o estos comentarios que le hicieron a Job, ¿de qué forma lo hicieron? De una forma amable, de una forma de poderlo edificar, de una forma de poderlo exhortar o animar. ¿Qué es lo que está diciendo Job? No, me están pero acabando, ¿sí? Ni me conocen. ¿Por qué? Porque estaban haciendo también, por eso lo de los puntos, estaban teniendo ideas preconcebidas, ¿sí? De lo que supuestamente pudo haber hecho Job, y por eso la cosa es que seguramente tú, y por eso te está pasando esta situación, ¿sí? Y otra vez Job dice, ya me han insultado 10 veces, ¿sí? Deberían avergonzarse de tratarme tan mal. Entonces, si nosotros regresáramos a desde los primeros capítulos, cómo se van expresando los amigos de Job, podríamos ver nosotros de los puntos que hemos visto con anterioridad, como si, mira cómo Elifaz se comportó así, mira cómo este amigo se comportó así, mira cómo este se está comportando así para con Job, y están siendo agresivos, están siendo hirientes para con Job, y no lo están ayudando, no lo están animando, no le están, pues sí, animando para que salga de esa situación. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones en cuanto a Job? No. Siguiente punto, siguiente pasaje, primero de Samuel 25. Yo creo que aquí nos quedamos porque está más amplio. Primer libro de Samuel, capítulo 25. ¿Ya estamos ahí? Primer libro de Samuel, capítulo 25. Si nosotros recordamos un poquito, pues aquí David estaba huyendo de que Saúl lo estaba persiguiendo, y bueno, y en el versículo 1 dice, murió Samuel. ¿Quién era Samuel? ¿Quién era Samuel? Un profeta, muy bien, sí, muy bien. ¿Y qué cosa importante hizo Samuel? Que ungió al primer rey. ¿De quién era hijo? De Ana. Muy bien, nada más así, ¿sí? Entonces, murió Samuel, tenía muchas esperanzas Samuel en Saúl, pero lamentablemente pues Saúl la regó. Bueno, entonces, bueno, murió Samuel, etcétera. Después dice en el versículo, bueno, al final del versículo 1 dice, luego David bajó al desierto de Maón, había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo, tenía 3,000 ovejas y 3,000 cabras, era el tiempo de la sequía. Versículo 3, ese hombre se llamaba Nabal. ¿Sí han leído esta razón? Nabal. Dice, y su esposa, Abigail. ¿Sí conocen a Abigail? Sí. Bueno, ok. Dice, era una mujer sensata y hermosa. Pero después dice, pero Nabal, descendiente de Caleb, que dice, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Ahora, con base a lo que nosotros hemos leído en nuestros puntitos que leímos con anteriormente, si nosotros pudiéramos decir de los que hemos leído cómo era Nabal, ¿podríamos decir que le quedaban muchos de esos puntos? Sí, seguramente sí. Sí, bueno, pues aquí dice la Biblia que él era grosero y mezquino. ¿En qué? En todos sus asuntos. Y todos sus asuntos, pues podemos decir todos sus asuntos. Podemos decir que también Nabal le pudo haber hablado de una forma mal a su esposa. Sí, de una forma mezquina, de una forma grosera. Sí, fíjense, una vez, bueno, otra vez. Una vez un hermano ya mayor, nos invitó a comer. Nos invitó a comer. Y pues era un hermano muy, muy, muy humilde, ya eran grande, junto con su esposa. Y hay algo que a mí me impactó mucho, porque el hermano o esta persona le dijo a su esposa, bueno, a la hora de la comida,
le dijo, tú, oye tú. Y cuando le dijo, tú, oye tú, hasta sentí así como si me lo hubiera dicho a mí, como si, ya caray, nada más me le quedé viendo así y y pues para mí dije, caray, ahorita lo recuerdo, me sigue impactando. Digo, porque ¿cómo es posible que después de tantos años de matrimonio, ya siendo creyentes, pudiendo haber cambiado su forma de pensar, este hermano le hable a su esposa de una forma, como dice aquí, grosera y hasta con mezquindad? ¿Sí? Y aún así, oye, tú, ven, te estoy hablando. Y así me quedé. Yo no le dije nada al hermano, nada, pero sí me llamó mucho la atención que precisamente, a lo mejor, por no tener esa enseñanza o por no saber de estos temas, pues él, como veíamos, consciente o inconscientemente, pues siguen cayendo en este tipo de actitudes. ¿Sí me explico? Y pues, bueno, su esposa no le contestó mal, no dijo nada, no sé si porque estábamos ahí, pero no le contestó nada, no dijo nada, pero bueno, seguimos en nuestra actividad. Bueno, ok. Después, nosotros en la narración vemos que David manda a unos siervos para poderle pedir cierta remuneración por el cuidado que David ha tenido conforme a los pastores y los rebaños que tenían este hombre Nabal. En el versículo 10 dice esta persona, ¿quién es ese tipo David? Dice Nabat. Dijo Nabat, ¿con qué? Con desdén. Inclusive uno de los puntos que nosotros vimos fue que una persona menciona, puede usar inclusive la broma o puede ser como irónico también, ¿verdad? Puede hablar de una forma. ¿Y cómo lo dijo aquí Nabal? De una forma. ¿Quién es ese David? Lo dijo Nabal con desdén. Dice, ¿quién se cree que es ese hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Dice el 11, debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde. ¿De qué forma lo está? Si se dan cuenta cómo lo está diciendo Nabat, de qué forma despectiva. Sí, bueno, de ahí nos saltamos. Y después en el versículo 14 dice, entre tanto, uno de los siervos de Nabat fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Sigue Nabal. O sea, la Biblia está resaltando la forma de ser de Nabal. Dice, versículo 15, estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del versículo 17 dice, Nabal, bueno, dice 17, es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas por nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. ¿Era fácil de hablar con Nabal? No, era una persona que muy agresiva. ¿Era una persona que podía aceptar que estaba mal? No. ¿Era una persona que podía reconocer sus errores? No. ¿Era una persona que realmente podía decirse que se podía razonar con ella? No. ¿Sí? Nabal dice, y nadie puede hablarle. De ahí nos saltamos al versículo 23. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó a su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto. ¿Era su culpa de Abigail? No, ¿sí? No era la culpa de Abigail, ¿sí? Dice, mi señor, por favor, escuche lo que tengo que decir. Dice ella misma, sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. ¿Y qué significa el nombre de Nabal? Necio. ¿Sí? Así literal, Nabal significa necio.
¿sí? Y de ahí nos saltamos al versículo 36, ¿sí? Estamos resaltando la forma de ser de Nabal. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta. Después de que a Abigail había enfrentado a David, les había llevado todos los insumos para el ejército de David, regresa Abigail y dice que cuando llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Versículo 37. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que sucedió y como consecuencia dice que tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. ¿Sí? Era de esas que dicen, es que es una persona bien corajuda, ¿no? Se han encontrado esas personas corajudas y que siempre andan con dolores en las entrañas, ¿no? Normalmente a las personas que tienen ciertas operaciones dicen, ¿qué es? De la bilis o no sé qué. Has de ser muy corajuda, ¿verdad? Has de ser muy corajudo porque siempre a los corajudos siempre son operados por esta situación. Dice, bueno, y unos días, versículo 38, y unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. ¿Quién lo hirió? ¿David? ¿Quién lo hirió? No. El mismo Dios fue el que le quitó la vida a Nabal. Y versículo 39 dice, cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor que vengó, ¿qué? El insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por sí mismo. Si nosotros recordamos aquella clase, a ver, no sé si la recuerdan, cuando veíamos que el amor es benigno, ¿sí? Si recordamos que Dios nos pide que nosotros, y parte de lo que mencionamos hace rato, que seamos, ¿qué? Benignos ¿con quién? Con todos, si recuerdan esa clase, y que si nosotros somos benignos inclusive en contra de personas que pudieran estarnos haciendo daño, ¿sí? ¿Qué actitud tenemos que ser? Seguir siendo ¿qué? Benignos, ¿sí? Y si recordamos el salmo que mencionó ahí, en esa clase, ¿qué era lo que decía David? El estar buscando a Dios, el estar agarrados a Dios, ¿quién era el que iba a tomar venganza? Dios mismo. ¿Nosotros nos tenemos que vengar de las personas? No. ¿Quién es el que es nuestra venganza? Dios. ¿Y aquí quién fue el que vengó el insulto que se le cometió a David? ¿David mismo? No, Dios. Inclusive otra vez dice, alabado sea el Señor que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Entonces, nosotros necesitamos llenarnos de rencor, necesitamos llenarnos de molestia en contra de una persona. No, son de las actitudes que nosotros tenemos que cambiar y son de las cosas, como decíamos hace rato, tenemos que buscar primeramente a Dios, decirle a Dios, Dios, tengo este problema, tal vez siento esto en contra de esta persona, por favor, Señor, ayúdame, te lo dejo en tus manos y tú toma cartas en el asunto. Y si es una persona que lógicamente nos está dañando, ¿qué es lo que podría hacer? Que Dios pueda tomar cartas en el asunto. Y dice, y Nabal recibió el castigo por su pecado. Y después, David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa y prácticamente David se llevó el premio. ¿Sí? Entonces, tristemente podemos ver cómo Nabal tuvo una muy, muy, muy mala actitud, su forma de ser ante un hombre de Dios, simplemente no pudo. Y Dios tomó cartas en el asunto en contra de la actitud o mala forma de ser de Nabal. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, yo creo que le vamos a dejar hasta este punto. Les pido que conserven su hojita. Y pues, primeramente Dios, concluimos la próxima semana. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Adelante, hermano. Sí, yo sí me quedé con
Sí, a la esquinita. Mencionamos hace rato, bueno, aquí ya leí un poco, me quedó un poco mal la espinita de, yo en lo personal muchas veces, el comentario que dijo que no hacemos las cosas para que Dios nos vea, si bien es cierto, ¿no? Pero entonces es malo el querer agradar a Dios, ¿No? porque, bueno, aquí viendo esto, otros dan su opinión, ¿no? Y dicen que ya no es necesario querer el agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nunca lo vamos a agradar por nuestras obras. Si bien es cierto que nunca lo vamos a agradar por nuestras obras, ¿cómo se llama? Sino por Cristo, cualquier cosa que hagamos pues es vana, ¿no? Como trato de inmundicia. Entonces, eso nunca deja de ser, un cristiano nunca deja de ser, así como lo que hemos visto, ¿no? Nunca deja de ser. Entonces, el que tú ayudes o no ayudes a una persona no te hace ni más santo ni menos santo delante de Dios. Sí, así es. Y de hecho, un pasaje que ya vimos la otra vez, y usted creo que también fue el diálogo con usted, de que las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios, así, o sea, sentir, no sentir, tenemos la posibilidad de ayudar y hacer algo X, lo hacemos. Y a final de cuentas, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Pues aún así, siervo inútil eres, porque lo que tenías que hacer, hiciste. Y las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios, a veces esas ni las hacemos. ¿Sí me explico? Pero las que tenemos que hacer como hijos de Dios, las hacemos. Y aún así, somos siervos inútiles. Por eso es de que quiero remarcar, o sea, una cosa es de que, así como comentar, o sea, las cosas que tengo que hacer y cómo expresar el amor, no necesariamente con mis emociones, sino las cosas que tengo que hacer como hijos de Dios. Si está dentro de mis posibilidades, las puedo hacer. Sí, pero aún así no es para que yo me gloríe, no es para que diga, yo hice esto, yo ayudé, yo me quité casi un bocado de la boca para dárselo. O sea, estamos eh, exaltando las cosas que nosotros hacemos. Y eso era lo que hacían los fariseos, ¿sí? Pero inclusive podemos hacer esas cosas muchas veces, pero son las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y aún así haciéndolas, somos siervos inútiles delante de Dios. Y si da el ejemplo de que no las haces y aún así te juzgan las demás personas. Un ejemplo, dice, así como dice, ¿no? Siervos inútiles somos, si bien nadie es perfecto, nadie las hace. No creo que alguien pueda decir, yo todo lo que me manda Dios lo hago. Sí. No creo que haya alguien, la verdad, que pueda decir eso. Ahí entra también pues la gracia, ¿no? Muchas veces también tendemos a decir, oye, juzgar a tu hermano, ¿no? O sea, también eso no es lo correcto. No, no es lo correcto. Esa es también bueno, también parte de la duda, ¿no? O sea, no dejas de ser más hijo de Dios por no hacerlo. Exactamente. Entonces, porque muchas veces caemos bueno, lo personal aquí, ¿no? Porque muchas veces caemos tú no eres hijo de Dios porque no hiciste esto, o porque te estás comportando de tal forma. Si bien es cierto que así como hemos visto muchas veces, ¿no? Podemos caer y Dios nos levanta, Dios nos transforma, pero porque muchas veces llegamos al extremo de decir, tú no eres hijo de Dios. Sí, porque, bueno, por ejemplo, en el caso aquí, cuando hemos dado esos temas, hay actitudes que están dentro de listas negras, ¿sí? Y dentro de esas listas negras, el mismo Dios está diciendo que una persona que tiene ciertas actitudes, dice, todavía está en sus pecados, no ha creído ni entendido el mensaje de la salvación, ¿sí? Entonces lo decimos porque lo dice el mismo texto. Pero entonces Sí. podremos decir que en los pecados hay niveles. No hay niveles. Entonces, como una lista negra así y un pecado, ¿no? No, de hecho, las listas negras que hemos mencionado, pues son parte,
No, nada más nos tenemos que enfocar en los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Hay muchas cosas en las cuales, por eso estamos viendo estos temas en cuanto a la moralidad de Dios, porque hay muchas cosas que no sabemos que dentro de la moralidad de Dios no están correctamente que nosotros las hagamos. ¿Sí? Simplemente algo, puede decir algo tan trivial como el de tener una idea preconcebida de una persona antes de conocerla. Eso a lo mejor, siendo cristianos o no cristianos, la hacemos, pero eso es algo en lo cual Dios quiere que cambiemos esa forma de pensar, ¿sí? Que no juzguemos antes a las personas sin antes siquiera haber platicado con ellas. ¿Sí me explico? O sea, y podemos hablar de muchísimos más detalles dentro de la vida diaria que nosotros, aún siendo cristianos, lo seguimos cometiendo, ¿sí? Y que no es tan bien que nosotros los hagamos conforme a la forma de pensar de Dios. ¿Sí me explico? Pero el pecado es pecado. ¿Y pecado qué es? Simplemente desobediencia. ¿Sí? Prácticamente es desobediencia. Entonces, ¿cómo podemos resumir pecado? En un solo pecado, desobediencia. ¿Sí? Por ejemplo, uno dirá, Adán y Eva, fíjense, en los 10 mandamientos, ¿el pecado que cometió Adán y Eva estaba en Éxodo 20? No, no está. ¿Sí? Y sin en cambio, esa desobediencia que Adán y Eva cometieron, pues hasta ahorita tenemos el resultado de que el hombre nace en pecado. ¿Sí me explico? Sí, no todo tiene que ser de esa forma. No sé si estoy siendo claro, ¿sí? Y en el caso de Adán y Eva, no está eso de no tomarás lo que Dios te dijo que no tomarás, ¿no? Y ellos lo hicieron, y sin en cambio fue pecado. Entonces, podemos decir, otra vez repito, podemos decir que solamente existe un pecado. ¿Cuál es? La desobediencia a Dios. Ese es el pecado. ¿Sí? ¿Y cuál es cuál es, por ejemplo, el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros y por el cual nosotros nos fungimos como hijos de Dios? Amarnos como Él nos amó. Amarnos unos a los otros como Él nos amó. ¿Sí? Y ahí, y Él mismo lo dice, en la Biblia dice, y ahí se resume toda la ley. Entonces no hay chiquitos, no hay grandes. Más que nada lo digo porque en lo personal, no una vez, no sé, yo ahorita que lo veo así, digo, bueno, así todos somos pecadores, todos somos desobedientes a Dios. Unos más, unos menos se puede decir, pero es desobediencia al fin y al cabo. O sea, usted mismo lo acaba de decir, ¿no? Y yo tengo un familiar, ¿no? Llegué a cometer el error de decirle, un tiempo iba a la iglesia, llegué a decirle, no, pues, quién sabe si serás hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tus acciones no muestran que eres hijo de Dios. Ok, sí, él es pecador, pero se me olvida que yo también soy pecador. Tal vez no hago lo mismo que él, pero soy pecador. Entonces, ¿cómo puedo decir? Yo ahorita digo, no, pues estuve mal a decirle, quién sabe si serás hijo de Dios, ¿no? Solamente Dios sabe. Bueno, yo así lo veo. No sé más o menos cómo sería esa cuestión. Es que digo, con base a esas listas negras también hay cosas que también podemos reflejar. O sea, igual me preguntaban aquella vez algo muy similar. Si una persona que dice que cree en Jesucristo y simplemente no ora, simplemente no busca a Dios a través de la Biblia, no se congrega, no trata de que Cristo sea parte de su vida, ¿puede uno decir que es una persona que ha creído? Difícilmente. ¿Podríamos decir? Yo lo diría con base a los textos que hemos visto anteriormente. ¿Sí? O sea, honestamente, una persona gay puede decir, yo he creído en Jesucristo y todo, pero como
Dios es amor, pues mira, les presento a mi pareja. ¿Puedes decir que son creyentes? Este contexto es distinto. Cada persona tiene un contexto diferente. Sí, cada persona tiene un contexto Tal vez su diferente. pecado es visible, ¿no? Claro, su pecado es visible, Ujú. pero es pecado. No deja de ser La pecado. homosexualidad es O sea, no pecado. deja de ser pecado. O sea, ¿Sí? pero es visible. De hecho, inclusive, bueno, no hablando de eso, pero inclusive hasta dice, y los afeminados, e inclusive hasta los adúlteros no heredarán el reino de Dios. No lo está diciendo Eduardo. ¿Sí? No Eduardo no está haciendo ese juicio, lo está haciendo la Biblia. Y si dice la Biblia que una persona así sea lo que sea, y es adúltero, entonces está diciendo que, por ejemplo, el caso del adulterio es una evidencia de que realmente una persona no ha creído en Jesucristo. Por eso merece el juicio eterno. ¿Sí? Pero no lo hacemos nosotros, sino lo está haciendo el mismo texto bíblico. Y bueno, creo que lo que dice el hermano también es, digo, primero, lo que se refiere de la vez eso que le comentó, sí es como tú dijiste, que hay cosas que son obvias, que si no ora, que si no busca a Dios, que si no se intenta congregar, si no intenta hacer un cambio, si no se ve una lucha en su vida, pues difícilmente se podría ver. Y tal vez ese comentario que hizo el hermano, no sabemos cómo fue, no sabemos si fue para, digamos, como estuvimos viendo, ¿no? Para agredir o una crítica destructiva, si no sabemos si podrían haber sido, pues, tienes que creer en Jesucristo, tienes que cambiar esto, tienes que ver lo otro, tienes que ayudarlo de cierta forma, ¿no? No simplemente, no sirve de nada atacar, porque tal vez es atacar en vez de acercarlo a Jesús, lo está alejando, ¿no? Y bueno, en el tema de pecado, tú dijiste de si un gay puede decir que es cristiano o puede decir que aceptó a Jesucristo, yo creo que depende, como siempre hemos dicho, el contexto, ¿no? Tal vez al principio sí, pero también como es un pecado visible, que hay diferencia entre ser pecador y decir una mentira, entre ser grosero y ser gay. Al fin y al cabo es desobediencia. Tal vez simplemente es una lucha constante que tiene que seguir esa persona, ya sea por que ha tenido traumas, está mal educada, le han enseñado mal, cosas así, ¿no? Sí, por ejemplo, una persona gay, por decirlo así, ¿cuándo acepta a Jesucristo? Siendo gay. ¿Sí? Y cuando entiende que su forma de vivir no es la correcta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que haber, ¿qué? Un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cuál era el mensaje del Señor Jesucristo? Igual el arrepentimiento. ¿Sí? Respecto a lo que dice, ¿no? Del arrepentimiento. Nosotros no podemos engañar a Dios porque Él todo lo sabe. Dice en su palabra que Él examina la mente, el pura del corazón. Entonces, por lo tanto, esforzarnos cada uno por agradarle a Él, porque podremos engañar a todos, haciéndoles creer que porque somos perfectos. Pero a que no podemos engañar es a Él, porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe, y por lo tanto esforzarnos por agradarle a Él, y como Él dice en su palabra, que nos esforcemos. Y Él dice, sed santos porque yo soy santo. Esforzarnos por agradarle a Él, y esforzarnos porque nuestra salvación siga adelante, y esforzarnos por obedecer su palabra, porque en verdad sí es cierto, la desobediencia implica que estamos mal. Entonces esforzarnos por obedecerle, porque, vuelvo a repetir, ¿verdad? Podemos engañar a todos, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Sí, y esa es la gran diferencia, y creo que otras veces lo hemos visto, que una persona que aunque esté batallando con una situación, pero está en esa lucha, a diferencia de la que se complace por hacer el pecado, entonces ahí sí es la gran diferencia. Ya muestra que realmente pues, le gusta hacer su vida y no le interesa realmente un cambio. Sí, bueno, y lo que había mencionado de que dice que porque los adúlteros no heredarán al reino de Dios, si bien dice también que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces somos todos, es lo mismo. Aquí, así como dicen, ¿no? Si la diferencia es que unos sí
tratan de luchar y el otro no. Aún así bueno, en lo personal digo, sí me arrepiento de haberle dicho eso. ¿Por qué? Porque yo no sé si estaba batallando. Yo no conozco su corazón, yo no conozco si sí estaba batallando o si se estaba deleitando en el pecado. Sí. A lo mejor, por ejemplo, eso que usted comenta es como lo que vimos hoy, tuvo una idea preconcebida de él y hubo cierto juicio, ¿sí me explico? Pero ya lo está entendiendo, ¿sí? Ya en ese momento no lo entendió, ¿sí? Pero ya lo está entendiendo, es cierto. No podemos decir, ay, tú, pecado, ay, tú, así. Pero si hay como que detalles que menciona en la Biblia y el mismo Dios nos dice, este sí, esto no. Así de fácil. Por ahí, Junior. Ah, sí, como dice este ¿no? Ahorita que te van a decir de lo de deleitarse en el pecado, ¿no? O haber un cambio. Creo que sé a qué persona se refiere. Y bueno, en lo personal siento que si la persona se sigue deleitando en el pecado, creo que no ha habido un cambio. Desconozco si sigue yendo a la iglesia, pero sí, pues, en mi opinión muy personal, sí siento que, la verdad, sí, no siento que esté cambiando realmente. Siento que sí, pues sí, incluso siento que hasta su esposa no la está alejando. Sí, sí. Otro ejemplo nada más ya para terminar. Ha habido en las iglesias, aquí gracias a Dios no nos ha tocado, pero igual a lo mejor un día nos va a tocar, donde llegan parejitas, ¿sí? Parejitas, hombre, mujer, hasta con hijos. Y nos dicen, este, pues, no estamos casados, ¿sí? Si no están casados, ¿están cometiendo algo inadecuado? Sí, están que viviendo en unión libre. Y la unión libre es estar ¿qué? En fornicación, ¿sí? Pero están asistiendo a la iglesia. Y tú les dices, lo que ustedes están haciendo no está bien, no pueden continuar así que su situación marital. Es más, casi hasta ni dormir juntos para que no sigan repitiendo su pecado. Ay, no, que no sé qué, y siguen viviendo así, siguen yendo a las iglesias, a las iglesias, entonces se están deleitando realmente diríamos, son personas que realmente quieren agradar a Dios, son realmente personas que han tenido un cambio en su vida. No, lo están haciendo, van a la iglesia de una forma religiosa, ¿sí? Sí, porque como había mencionado antes en clases anteriores, el arrepentimiento de hecho que es un cambio de actitud, ¿no? Hacer todo lo contrario a lo que sí, o sea, si no sé, si yo, por ejemplo, soy muy enojona, es hacer todo lo contrario, arrepentirme y totalmente tratar de cambiar. Es una lucha que tratar de cambiar o cambiar completamente y pedirle a Dios que cambie eso y si hería a alguien con mi enojo, pues pedirle perdón, ¿no? Sí, y eso es algo que, bueno, yo he tratado de enfatizar y a lo mejor por eso me dicen, a lo mejor es que usted es bien juicioso, ¿no? Pero es que recordemos, esta nueva criatura que Dios quiere que nosotros seamos, o sea, está bien clara. O sea, el hecho de que Juan, cuando dice en Juan capítulo 1, donde dice el Señor Jesucristo que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no somos nacidos de carne y sangre, sino que hemos sido nacidos por Dios para ser nuevas criaturas. Entonces, no es posible que una persona se diga, soy cristiano y todo, pero no he cambiado nada. Soy la misma de pecadora que antes. No puede ser posible. Tiene que haber un cambio de 180 grados en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de ser, de hacer, de llevar mi vida. Tengo que cambiar. Si no soy una nueva criatura, si no he nacido de nuevo, no puedo decir ni presumir que soy cristiano. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y es lo que Dios espera de nosotros, un verdadero cambio de vida. El Eduardo de hace veintitantos años no tiene que ser el Eduardo de hoy.
Tiene que haber un cambio completamente diferente. Si no, sí, nada más estamos jugando a la iglesita, vengo aquí a congregarme nada más para sentirme bien emocionalmente, que ya cumplí con Dios y todo, pero realmente ni tengo la salvación. Sí, y tristemente a lo mejor se herede a muchos, de los cuales yo le diré en el final, Señor, pero en tu nombre, y en tu nombre, y Él me dirá, no te conozco, ¿sí? Porque te seguiste deleitando en tus pecados. Jamás quisiste cambiar tu vida. Así de fácil, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.